Bueno, os presento, él es el doctor Germán Morales, es cirujano y es experto en flebología. Él en principio inició su andadura profesional como cirujano general y digestivo, pero se especializó en flebología y linfología en Madrid, en la Universidad de Alcalá, si no me equivoco, y en el Hospital Ruber Internacional. A día de hoy pasa consulta en la Seguridad Social, en el Hospital Morales Meseguer, y luego lo tenéis en el privado para poder ir a verlo en el Hospital de Molina y en Juan Carlos III, en Juan 23 en Murcia, en dos clínicas que fundó él junto con un compañero, ¿vale? Junto con el doctor Fernando Abadía. Ya sabéis que lo tenemos como médico de referencia aquí en la región de Murcia para obtener un diagnóstico. Y por eso pues, lo hemos invitado a formar parte de este ciclo de charlas porque consideramos que es súper importante que antes de hablar de tratamiento, de cirugía, de alimentación, lo primero que hablemos sea del diagnóstico. Que tengamos un diagnóstico bien hecho, que sepamos que efectivamente tenemos lipedema, que no estamos hablando de otra cosa, ¿vale? Y él nos va a hablar un poquito hoy desde qué es el lipedema hasta cómo se diagnostica, ¿vale? Bueno, pues doctor, si quiere decir algo antes de que empecemos. Nada, pues daros las gracias a la asociación y especialmente a ti por el trabajo que todo esto conlleva, que me lo imagino, de una patología que es cada vez más prevalente, y te lo digo yo desde mi experiencia, porque he pasado de no ver a nadie a últimamente pues a ver muchas mujeres, sobre todo mujeres jóvenes, que vienen muy concienciadas con este problema, que es un problema que siempre ha existido, pues, porque siempre ha habido mujeres con unas piernas. Además es muy curioso, yo siempre ha habido un término que me ha llamado mucho la atención, que es el término mala circulación, ¿no? Que son señoras mayores que venían a verme y me decían, ay, doctor Morales, vengo a verlo a usted, o doctor Abadía, mi compañero, porque yo tengo muy mala circulación, yo las piernas me duelen un montón, yo cada vez que me doy un golpe o cada vez que me toco, en fin, que la señora siempre ha estado etiquetada porque tenía unas piernas pues así muy gruesas, con alguna venica, con alguna, vamos, vistosa, una pierna vistosa, ¿no? Y toda la vida, pues todos los médicos le han tratado todos los síntomas como que era un problema de circulación, ¿no? Entonces, pues yo siempre hago una ecodoppler a los pacientes y me gusta contarles y explicarles, mira, esta es su vena, esa fena, esta es la vena femoral, esta es su... Entonces, oye, pues está usted muy bien, mire, esta vena está estupenda, usted, pues, y al final digo, pues si tiene usted muy bien la circulación, dice, ¿me va a decir usted a mí con lo mala que yo tengo la circulación que estoy bien? ¿Por qué? Porque toda la vida esa sintomatología que han tenido de pesadez de pierna, de dolor, no se ha sabido diagnosticar, nadie sabía que existía una patología que lo justificaba y todos etiquetados se han metido en un cajón desastre, las han atiforrado a mandarle la flon, a ponerle unas medias tipo panty que no las podían soportar y ahí está la pobre mujer. Entonces, todo esto pues conlleva pues eso a una patología que hoy en día, pues claro, todo el mundo sabemos más y la medicina está avanzando mucho, realmente a ver que hay un cuadro doloroso, un cuadro de acúmulo de grasa en las piernas, que no tiene mucho que ver con la circulación, pero que sí que tiene que ver con el día a día de los pacientes, que conlleva pues a un deterioro de la calidad de vida, porque todas estas señoras al final pues tienen también problemas de movilidad, porque pues, llevan una vida más limitada, tienen un problema de obesidad y conllevan pues a una vida pues, que las pobres mujeres atribuyen a la mala circulación y lo que tienen que atribuir es a un mal diagnóstico y a un mal tratamiento. Eso siempre ha existido. Y ahora, pues claro, ahora me vienen muchas personas que son las hijas o las nietas, por decirlo de alguna manera, de estas mujeres que se dan cuenta que ellas no quieren, que están empezando a tener lo que tenían su madre o su abuela, que no quieren tener esto, pues porque han visto la mala calidad de vida que ha tenido su familiar y que lo que están viendo es que si realmente ellas tienen una solución. Si realmente lo que tienen es una cosa nueva que se ha puesto de moda ahora, que es el lipedema. Y nada, pues esto es lo que hay. Yo lo veo todos los días porque pues rara es la consulta, es el día que no me viene alguna paciente que, oiga, mire, yo es que vengo porque me han dicho que yo puedo tener lipedema. Pues venga, vamos a verlo. Claro, sí, a día de hoy es que sí, además súper mal diagnosticado. Sí. Aquí en la región lo tenemos a usted y tenemos a la doctora Margarita Baquer para diagnosticarnos. No, si hay algún otro médico que nos pueda ver y sepa hacer el diagnóstico, pues la verdad que estaríamos encantados también de saberlo. Pero está súper mal diagnosticado. Creo que todas las pacientes con lipedema nos enfrentamos a lo mismo, a que vamos muchas veces al médico de cabecera o a un vascular o a lo que sea, y nos dicen que ¿qué es eso del lipedema? Que será linfedema lo que tenemos, ¿no? Porque... Ya, sí.
Claro, es que es no, un no término, se conoce. es que el problema aparte que este es un tema también que ahora es bastante de actualidad, el tema es un término incorrecto. El sufijo edema que se le ha atribuido, pues es un sufijo equivocado, porque realmente lo que se ha visto que no hay, por lo menos en lo que es el lipedema puro, no hay No edema, no hay hay retención de tipo. líquido. Que son muchas mujeres, es que yo tengo las piernas, retengo mucho líquido, ¿no? Y realmente eso se ve muy bien en la ecografía. Un patrón muy característico ecográficamente que ves el agua, que ves el líquido. Y una persona con lipedema lo que tiene es un panículo adiposo más denso, más grueso, pero que realmente el edema no. Entonces, claro, eso conlleva al problema del linfedema. Bueno, es que con el tema vascular hay un déficit tremendo porque no solamente esto, y la trombosis, cuánta gente, cuánto susto pasa a la gente porque ante cualquier problema, cualquier dolor, piensan lo primero que tiene una trombosis. Y realmente una trombosis lo que menos predomina es el dolor, lo que más predomina es la hinchazón de la pierna. Entonces, pues, en fin, que es una patología que no está bien tratada, que no está bien diagnosticada, que hay una laguna importante que parte incluso de las propias facultades que se minovalora. A lo mejor se dan clases. Ahora, mi hijo que ha estudiado medicina y que ha hecho el TFG ahora a final de carrera sobre un tema, pues ha estudiado cuál es la formación en flebolinfología de los médicos, no solamente en Murcia, sino en todas las facultades de España, y realmente a los estudiantes de medicina se les da una clase. O sea, una clase como mucho, o clase y media, y ahí se incluye todo. Se incluye la patología venosa, la patología linfática, por supuesto, del lipedema. Ni le Ni hablo. hablamos. En cambio, cuando hay otras patologías, y eso lo van a ver, porque sean médicos de familia, sean traumatólogos, sean cirujanos, sean lo que sean, pues se van a echar a ver personas que tienen pues son enfermedades muy prevalentes. En cambio, a lo mejor le han dado 5 clases sobre una cardiopatía rarísima o una infección que está en el sudeste asiático y que realmente, salvo que te vayas allí de vacaciones, no la vas a coger. No la va a hacer. Entonces, realmente entonces partimos de ahí, partimos de que hay un déficit formativo en las facultades, ese déficit se continúa en las especialidades, porque realmente la especialidad de vascular es una especialidad que no está difundida, está, por ejemplo, aquí en Murcia apenas hay especialistas en vascular, que por eso yo estoy llenando un hueco como cirujano general, y claro, conlleva a médicos de familia y a diferentes especialistas. Entonces, lo primero sería a quitar el tema edema. O sea, hay una tendencia, incluso hay una propuesta de llamar a la enfermedad como lipargia, que es grasa dolorosa, que sería más correcto, porque claro, el problema es que el lipedema, linfedema, fleboedema, pues claro, todo el mundo, a poco que se despiste un poco, aunque tenga muy tal, pues enseguida confunde churras con merinas, como se dice. Entonces, es bastante frecuente el confundir una Sí, no enfermedad suele con pasar, la no otra. suele Sí. pasar. Sí, Bueno, pues el dato más importante, yo le digo a los pacientes, es para el diagnóstico, porque esta es una enfermedad que tiene, ya estamos un poquito, tiene un diagnóstico clínico, o sea, tampoco hay que hacer grandes pruebas ni grandes cosas, hay que hacer un diagnóstico, eso sí, diferenciarlo de otras enfermedades que puede haber, pero el diagnóstico clínico, entonces el diagnóstico es un diagnóstico muy visual, es una persona que cuenta que fundamentalmente a raíz de la pubertad, o sea, desde joven, ha tenido una pierna muy parecidas a las que vienen teniendo todas las mujeres o la mayoría de mujeres en su familia, porque se sabe que hay una transmisión bastante penetrante, donde son las dos piernas simétricas, las dos piernas iguales, y las dos piernas tienen una celulitis, un engrosamiento del tejido subcutáneo, pero respetando el pie. Que eso es un dato, puede haber sus excepciones, pero es un dato muy clínico. O sea, ahí hay una especie de por encima de lo que son el tobillo, lo que son los maleolos, ahí acaba la hinchazón. O sea que el pie es un pie como si fueran unas mujeres que cuando las han hecho les han puesto las piernas de otra mujer y los pies sí, de otro. de otra. Entonces, es un diagnóstico súper clínico y son las dos piernas iguales. Cosa que en el linfedema es muy difícil, porque el linfedema es una enfermedad que para empezar suele debutar más joven, porque es una enfermedad muchas veces congénita. Cuando hablamos del linfedema, o sea, de la obstrucción linfática congénita, porque luego también, claro, hay linfedemas que son secundarios a una operación, a una Sí. señora que le operan de un cáncer de vejiga o a un hombre que le operan de un cáncer de próstata y le quitan los linfáticos, se le hincha la pierna, pero vamos, ahí está claro que la causa es la intervención. O una mujer que le operan de la mama y le hacen una linfadenectomía y se le hincha el brazo. No, yo me refiero al linfedema de nacimiento, al congénito. Entonces, es muy raro que exista un linfedema que afecte a las dos piernas. O sea, cuando hay un linfedema suelen ser o Sí, niñas una u otra. jóvenes y es una pierna la que está hecha y el pie está afectado. O sea, el pie es como si tuviesen todo. O sea, la hinchazón no solamente afecta a lo que es la pierna y respeta el pie, sino que está afectado también.
también el pie. O sea, que el diagnóstico es un diagnóstico clínico que ya con la visualización se ve. Y luego, pues, ¿qué más datos? Pues que se asocia a dolor, que es muy frecuente que los pacientes cuenten que tienen, pues eso, una sensibilidad especial, que tienen mucha pesadez, mucha sintomatología, que cualquier golpe, cualquier roce les duele. Además, tú, de hecho, le haces, estas señoras mayores que yo te digo que veía mala circulación, cuando yo la apretaba, porque para hacer una ecografía tienes que ir apretando la pierna para mover la sangre, y dices, ay, fíjese, ahí donde me duele, ahí donde me duele. Claro, ahí donde le duele, donde le toque, donde le ponga la mano, le duele porque le duele toda la pierna. Y luego, pues también en ocasiones se acompaña también de mucha fragilidad capilar, que también te refieren que tiene mucha tendencia a hacer hematomas con pequeños roces o con pequeños golpes que pasan desapercibidos. Pero realmente con eso ya se tiene un diagnóstico de sospecha del lipedema, o sea, antecedentes familiares, de que la familia hay más casos, las simetrías a las dos piernas igual, el pie respetado y una sintomatología dolorosa. Yo creo que con eso ya tenemos datos suficientes para sospechar que hay una. Lo que pasa es que con eso no es suficiente, porque puede haber, por ejemplo, pues yo que sé, un edema de origen cardíaco. Una persona puede tener una insuficiencia cardíaca e hincharse las piernas. También se hincharían los pies, pero bueno, puede ocurrir que no. O puede haber una insuficiencia venosa. Puede haber que la persona tenga varices internas y que también se... Entonces, para eso, por lo que hace falta hacer un estudio complementario, que es una ecodoppler, que es una prueba buena, bonita y barata, porque se hace la consulta, no requiere de grandes tecnologías, más que un ecógrafo, y lo único que sí que es una prueba que es muy dependiente del explorador. O sea, que el médico que la haga tiene que saber que existe el lipedema. Porque si no, uno no puede ver una cosa que no sabe que existe. Claro. Entonces, ese es el problema, que cuántas veces, incluso yo mismo, habré visto muchas veces piernas que tengan un panículo adiposo grande y yo antes de que este tema se popularizara, pues yo tampoco le daba más importancia. Ahora sí, ahora ya sí que veo, ya me fijo si hay más engrosamiento, no hay más engrosamiento de la dermis, en fin, ya el aspecto de la grasa, en fin, que ya no me fijo solamente lo que es en las venas como me fijaba antes, que mi objetivo era, digamos que yo iba a lo Sí, mío. su trabajo a nivel de la patología vascular y Claro, ya está. entonces ahora yo me fijo también en lo que hay alrededor y ya te das cuenta de que la grasa es una grasa que tiene pues un aspecto distinto, un aspecto ahí como más denso, que se ve muy bien en el ecógrafo. Y bueno, pues y también con la ecografía descartas que haya un problema venoso, que en muchas ocasiones se asocia, pero bueno, se asocia por probabilidad, porque son dos patologías muy prevalentes. Entonces, pues bueno, pues es normal que muchos pacientes tengan eso. Además, también es una patología familiar, o sea que también hay muchas familias que la varices pues, se hereda de padres a hijos. Entonces, pues eso sí que es importante tratarlo porque confunde mucho. Y luego el tratamiento, pues también, hombre, yo no soy cirujano plástico, pero yo sé que ellos a la hora de plantear un tratamiento quirúrgico, pues quieren descartar, porque claro, un paciente que tenga mucha vena dilatada, pues va a ser un paciente que va a tener más problemas, peor recuperación y todo este tema. Bueno, Yo nos me ha hecho enrollo una mucho, muy yo buena es que me gusta introducción el mucho hablar, doctor. Adela. Si tú ves que yo me extiendo un poquito, No, no, tú me... no hay ningún problema. Vamos a recapitular un poco, ¿vale? Bueno, hemos dejado los comentarios abiertos porque consideramos que puede ser que tengáis alguna duda, ¿vale? Si la tenéis, simplemente la escribí y luego al final de la charla lo hablamos con el doctor. Y bueno, yo le voy planteando varias preguntas al doctor y él nos las vais contestando. Bueno, ya nos ha dado un poco de idea, ¿no? De qué es el lipedema, ¿no? Cuéntenos un poco más. Bueno, pues el lipedema es una enfermedad que no siempre es igual, o sea, que se han hecho diferentes clasificaciones porque digamos que la distribución de la grasa no siempre es idéntica. Entonces, pues hay la clasificación más famosa, es una clasificación de Frank Singal, que por cierto es profesor del máster de flebología, que yo lo conozco personalmente, es una persona con unos conocimientos extraordinarios, muy dedicado fundamentalmente al linfedema, claro, estamos en lo mismo, o sea, la gente que ha estudiado, como esto estaba en la misma patología, la gente que trata el lipedema en Alemania, que es donde proviene este señor, son flebólogos y linfólogos, pero bueno, ellos han visto claramente de que no es un linfedema, el tratamiento es distinto. Entonces, digamos que según la clasificación de Shingal hay 5 tipos, ¿no? El tipo 1 sería cuando, pues el típico 1 sería la típica persona con cartuchera, ¿no? Cuando la adiposidad predomina en lo que es en las nalgas y en la parte superior de los muslos, ¿no? ¿Qué hay? Pues bueno, pues eso podría ser lipedema o no podría ser lipedema. Habría que valorar si se acompaña o no se acompaña de dolor y tal. Luego existe un tipo 2 que sería cuando ya
lo que predomina son los muslos, o sea, más que las caderas, lo que hay es un engrosamiento de toda la pierna, sobre todo a nivel perdón, de toda la pierna, no, del muslo hasta la rodilla, fundamentalmente la cara interna, que ahí hay una zona que siempre se dematiza mucho, ¿no? Nosotros cuando tratamos varices, hagamos el tratamiento que hagamos, siempre esa parte es la parte que más sufre porque ahí hay como una bolsa de grasa que aunque se continúe con la pierna, pero ahí hay una especie de separación y esa zona es una zona que muchas veces inflama mucho. Pues esto igual, hay pacientes que lo que tienen es unos muslos con mucha grasa y que tienen sobre todo en la cara interna. Luego está el grado 3, o el tipo 3, que es realmente es el que definimos como lipedema, que es una pierna homogénea de grasa, con más grasa de la habitual hasta el tobillo, pero respetando el pie, que esto sería el lipedema clásico y el que más vemos. Y luego ya hay otros dos tipos que yo particularmente, bueno, el último, el cuarto tipo, que yo no he visto, sí que habré visto, pero que yo tampoco creo que exista como lipedema, que yo creo que es más un tema de obesidad, que son mujeres que tienen aumento de la grasa tanto en las piernas como en los brazos. Que eso, pues, hombre, puede haber está descrito que puede haber un lipedema que afecte también a brazos, pero cuando es un lipedema que afecta de manera más generalizada a otras partes del cuerpo, hay que pensar más en un problema de una obesidad, de distribución un poco atípica y tal, ¿no? Y ya luego, el quinto grado, que es un tema muy polémico, es el tema del lipolinfedema. ¿Qué es el lipolinfedema? Que el lipolinfedema es un concepto teórico más que real, o sea que tampoco sabemos que exista, porque todo este tema hay estudios que son contradictorios. Se basa, los linfáticos son, igual que las venas y las arterias son las tuberías por donde la sangre circula, las arterias en sentido distal y las venas en sentido proximal del retorno del corazón, los linfáticos son como una especie de tuberías mucho más finas que se encargan de recoger los residuos y los detritos del metabolismo celular. O sea que no cogerían la sangre ni el suero, sino que recogerían pues cosas como después de una infección, pues los restos de la infección, en fin, son como un poco como el basurero, como el camión de la escoba del sistema circulatorio. Entonces, estos linfáticos, claro, cuando se obstruyen, hacen un acúmulo muy importante de sustancias que son de lo que se llama de alta densidad, con lo cual pues chupan mucho líquido, retienen mucho líquido, por eso cuando hay un linfedema, las piernas se hinchan un montón, muchísimo. Entonces, la teoría del lipolinfedema es que estas tuberías, si están, claro, estas tuberías están dentro de lo que es la grasa. Entonces, si la grasa aumenta mucho y se hace muy compacta, puede, digamos, que obstruir, o sea, aunque no haya un linfedema, que la persona haya nacido con sus linfáticos normales, pero si estos linfáticos, es como si tú tienes, yo qué te quiero decir, un tubo dentro de un globo o dentro de una almohada, un tubo, una tubería que sea elástica y lo metes alrededor de una almohada y la almohada la aprietas mucho, la chafas, pues acabas comprimiendo el tubo. O sea que en teoría del lipolinfedema sería que existe un linfedema secundario a la, Sí, el al lipedema lipedema. a tal grado que está Eso saturando el sistema se sabe linfático. que existe, por ejemplo, secundario a la obesidad, que yo creo que es lo que se confunde. O sea, lo que está claro es que la mayoría de pacientes que tienen una obesidad mórbida, pacientes con una obesidad con un IMC superior a 40 o a 45, todos esos pacientes tú les miras las piernas y tienen un linfedema, sobre todo a partir de cierta edad, cuando han pasado ya unos años. ¿Por qué? Pues porque ya no solamente es el tema de la compresión de la grasa, es también el sobrepeso, todo afecta, igual que tiene una insuficiencia venosa secundaria a la obesidad, pues también hay una insuficiencia linfática secundaria a la obesidad. O sea, que la teoría está correcta, la teoría está en el sentido de que los linfáticos se pueden afectar secundariamente si hubiera mucha grasa. Pero yo creo que en un lipedema normal, en un lipedema de lo que vemos todos los días, no tiene por qué haber un lipolinfedema si el paciente tiene un peso, vamos, si separamos la obesidad. Es que si juntamos la obesidad es un tema que ya es difícil de Sí, diferenciar. que se puede dar lipedema en normopeso, lipedema en obesidad, y dependiendo de eso, Entonces, pues yo creo que el tema del lipolinfedema es un tema muy, muy, muy controvertido y que yo no, bueno, yo no creo que sea un experto, pero la mayoría de expertos duran un poquito sobre. O sea que el lipedema típico es el tipo 3 de Franz Schengel, que es las piernas simétricas, pierna completa, bilaterales, con unos pies más pequeñitos. piel libre, vale. Y luego Y otra manera que yo creo que es más importante, porque, bueno, la forma de la piel es importante, pero lo que va a ser más importante es cómo el lipedema afecta a la piel. O sea, porque realmente el órgano diana
la piel es muy importante. La piel parece una tontería, pero la piel es la que nos defiende del medio externo. De hecho, por ejemplo, en la patología venosa, el factor pronóstico no son los trombos, como mucha gente piensa, es la piel de la pierna, que realmente, si uno no trata la insuficiencia venosa, pues va evolucionando, aparecen unas manchas en los tobillos, aparece una piel como más menos elástica, más fibrosa, y con el tiempo se puede desarrollar incluso una úlcera, que es lo que le cambia el pronóstico de vida a los pacientes con insuficiencia venosa. Pues aquí con el lipedema, pues porque la piel es básica, o sea, una úlcera supone, pues aparte de un dolor, supone un foco de infecciones, supone una serie de necesidades de curas y tal. Pues con el lipedema pasa igual, o sea, que conforme el lipedema va evolucionando, pues sí que puede hacer que la piel y la dermis se afecte. Entonces, digamos que hay otra clasificación que habla de unos, más que tipos, habla de estadios, ¿no? Que sería el estadio 1, que es cuando la superficie de la piel es normal, pues que hay, hombre, se ve que hay más grasa, pero tú la piel la tocas y es una piel blanda, con unos nódulos palpables, pero es una piel normal, ¿no? Que la típica piel, pues eso, con grasa debajo, pero que es una piel de una persona normal. El estadio 2 ya es cuando la piel ya no es tan uniforme, ya es más dura y ya se palpan ahí como una especie de lipomas o de estructuras subcutáneas mucho más duro que esto que se llama la lipoesclerosis, ¿no? Y ya luego el grado 3 es cuando hay unos acúmulos de grasa grandes que causan una deformidad, que causan ahí pues, como una especie de pliegues en la piel, y sobre todo en los muslos y alrededor de las rodillas, y entonces ahí ya incluso se aprecia ya lo que se llama la piel de naranja, que es una piel como mucho más rugosa. Entonces, realmente digamos que son estadios evolutivos del lipedema. Entonces, pues es lo que hay que intentar es que no llegue a más para evitar que esa piel pues se lesione más. Ese tipo ya de piel es una piel que ya no es tan, digamos que la superficie de la pierna ya no es tan simétrica, con lo cual es más difícil de adaptar una media, en fin, que son enfermos mucho más problemáticos. Eso sería, digamos, la otra clasificación, que sería en cuanto a los estadios del lipedema. Pero vamos, todo esto está en revisión, son cosas que se han Sí, estamos en constante revisión porque como es algo que está poco estudiado. Son clasificaciones vamos, todas del siglo XXI, o sea, que estamos hablando de una enfermedad totalmente Sí, no nueva, porque siempre ha existido, pero que todo esto nueva de conocimiento para nosotros. De conocimiento, efectivamente. Vale, pues le pregunto, doctor, ya nos ha explicado un poco antes los síntomas, pero si puede enumerárnoslos así rápidamente para que las chicas les queden claros. Y bueno, y luego hay otro dato clínico importante, que es que suele coincidir con un cambio hormonal en la pubertad, que es cuando la mujer empieza, pero después de un embarazo o sobre todo cuando ya la mujer llega a una edad y empieza a tener la premenopausia, la menopausia, es cuando empieza a aparecer la sintomatología. O sea que también es un dato que es muy característico del lipedema, que tenga y la clínica fundamentalmente es una clínica de dolor, de pesadez de piernas, que en ese sentido es muy parecida a la que puede existir en la patología venosa, que va aumentando a lo largo del día, en fin, que por eso muchas veces se confunde con la patología venosa, pero ahí lo que predomina es el dolor, lo que predomina es la hipersensibilidad, que es una hipersensibilidad muy marcada, sobre todo a cualquier roce, cualquier contacto. Luego también puede haber mala tolerancia al frío, que también hay muchos pacientes que lo refieren. Que te salgan hematomas muy fácilmente. Sí, claro. Sí, este también es un tema que es polémico, porque tampoco se sabe muy bien por qué es la causa de que aparezcan la fragilidad capilar, pero sí que es un dato clínico que aparecen más hematomas con cierta frecuencia. Sí. Eso también es un dato bastante. Y yo creo que esos son los datos más importantes clínicos. Y no hay. Cada paciente es un mundo y luego pues, puede haber mucha variación, pero lo que llama la atención sobre todo son esos síntomas. Vale, doctor. Y nos ha dicho que es un diagnóstico principalmente visual, pero que también realiza alguna prueba, ¿verdad? En consulta. Claro, se pueden hacer, mira, se han descrito múltiples pruebas. Hay pruebas incluso que se hacen, vamos, tú haces un TAC o haces una resonancia y tú buscas la enfermedad y la encuentras, porque ves un panículo adiposo muy aumentado, ves una densidad de la grasa en la resonancia. En fin, la resonancia es más compleja que el TAC porque hay varios tipos de hiperecogeneidades, pero bueno, pero que se ve, hay datos característicos. Lo que pasa es que
que hacer una resonancia, que es una prueba cara, hacer un TAC, que es una prueba que tiene radiaciones, pues no tiene mucho sentido. Y luego hay otras pruebas que miden el volumen, que puedes meter, en fin, hay pruebas que se han hecho toda la vida en la patología venosa, que tú metías ahí, bueno, había unos dispositivos que era pues la prueba de Arquímedes famosa, que tú metías la pierna dentro de un recipiente con agua y según desplazara más o menos agua, pues podías calcular el volumen de la pierna. Pero esos son datos, son pruebas que están fuera de la práctica clínica porque tampoco tienen ninguna importancia. En la práctica clínica tenemos un poco el ecodoppler, claro, ¿no? el ecodoppler. Y El la ecodoppler es una prueba que, linfotomografía. como he dicho antes, es una prueba que es buena, bonita y barata en el sentido de que está muy disponible. Nosotros, por ejemplo, bueno, cualquier flebólogo, cualquier médico vascular tiene un equipo en su consulta. Es como si tú vas a que te vea un neumólogo y no te ocultan el pecho, o como si vas a que te vea un cardiólogo y no te hace un electrocardiograma. O sea, tú tienes que ver al paciente su situación. Entonces, con una ecografía, pues ves debajo de la piel, entonces ves la grasa y ves cómo es la grasa, ves que la grasa es más densa, ves que no hay edema, ves, en fin, una serie de datos que te hacen pensar que hay un lipedema. Y luego, pues también permite valorar la patología venosa, que muchas veces, ya te digo, se asocia y que es Sí, hay importante muchas que tratarla. tenemos las dos Claro, cosas, claro. varices o insuficiencia venosa junto con el lipedema. Claro, claro. Es que eso es importante. Luego, pues también descarta, por ejemplo, el ecodoppler, pues te permite descartar, yo qué sé, aparte de las varices, puede haber enfermedades, malformaciones arteriovenosas que son poco frecuentes, pero hay enfermedades que cursan con un aumento de flujo venoso, que puede haber una hipertrofia de la pierna, puede haber una trombosis venosa profunda, que suele ser una cosa más aguda, pero bueno, pero hay pacientes que pueden tener un edema de la pierna porque tengan una trombosis, en el caso de hinchar la pierna. Puede ver también los ganglios linfáticos, puede ver una serie de cosas que te dan muchísima información sobre la enfermedad. O sea que yo creo que con una sospecha, o sea, una sospecha clínica en cuanto a antecedentes familiares, tipo anatomía de la pierna, bilateralidad, o sea, las dos piernas iguales, no una pierna más hinchada que la otra, sino las dos piernas iguales. El tobillo, bueno, el pie respetado con el edema, con el aumento de calibre hasta el tobillo y hasta yo me equivoco con el edema, es que es muy frecuente No pasa equivocarse, nada, es normal, está ahí. venimos de ese concepto. Hay una clínica del dolor y una clínica de aumento de los hematomas, pues ya es un diagnóstico, y luego una ecografía que descarta patología venosa y de patología linfática, pues ya tienes el diagnóstico hecho, no hay que hacer mucho más. Perfecto. Bueno, pues doctor, a ver, que me quedan un par de preguntillas más. Bien. ¿Cree usted que hay diagnóstico del lipedema, hay personas a las que diagnostican lipedema cuando realmente tienen otra patología? Bueno, pues sí, yo creo que hay un tema que hay que diferenciarlo con la obesidad. La obesidad es una enfermedad pues, que es, ya lo sabemos todo, la prevalencia que tiene, cada vez más alta. Entonces, pues yo también vemos muchos pacientes que lo que llama la atención, eso le haces un IMC y lo calculas y tal, y son pacientes que son obesos y que esos pacientes pues tienen unas piernas a lo mejor con un patrón así parecido al lipedema, pero lo que predomina es la obesidad y son enfermos que son hipertensos, son A lo enfermos que mejor hay más son... una lipodistrofia más que otra Claro. cosa, ¿no? A lo Sí, mejor. bueno, también. Hombre, ahí sería más que nada la ausencia de la clínica. O sea, vamos a ver, puede haber pacientes que tengan unas piernas así con mucha celulitis y que no tengan dolor, que no sea tan curioso, que no sea tan marcado la diferencia entre el pie y la pierna. Y bueno, pues oye, pues si no tienen dolor, no hay datos tan típicos, pues puede ser una lipodistrofia. Lo que pasa es que eso es más raro. Yo lo que sí que creo más importante es que hay muchas mujeres que a las que yo le tengo que decir, oiga, mire, su problema no es el lipedema, su problema es la obesidad. Usted lo que tiene que hacer es perder Hay que peso, diferenciar. porque ¿qué pastillas toma usted? No, es que yo me tomo para la tensión, soy diabética, soy tal. Mire, pues el lipedema en usted es secundario. Usted se va a morir de otra cosa, se va a morir de un problema, de un infarto, o se va a morir de otro tema. Entonces, Sí, que el ahí sí problema que, principal no es el lipedema, es en otro caso, o no lo tiene a lo mejor simplemente. claro. Vale, ¿cómo de importante es tener un diagnóstico temprano para poder tratar el lipedema? Sí, bueno, aunque no voy a ser yo el que voy a tratar este tema, porque ya me has comentado que vais a hacer tratamiento, perdón, Sí, más charlas, hay un tema básico que nosotros, a lo mejor es porque yo vengo del mundo de la flebología, es el tema de la compresión. O sea, es básico. Bueno, me ha faltado otro tema, ahora que me estoy acordando, me ha faltado otro tema que también tiene importancia, otro tema clínico en el tema del lipedema, que es el tema psicológico.
El tema psicológico también vamos, no es que las pacientes que tengan un problema psicológico de depresión o que tengan un problema de trastorno de alimentación tengan que tener más lipedema, pero sí que se asocia, sí que hay un patrón de ansiedad, sí, porque a lo mejor probablemente porque les pilla por el antecedente familiar, por la edad. Entonces es muy frecuente que también muchas pacientes, sobre todo gente joven que viene con un lipedema, pues también tú la ves que tiene una cuestión de ansiedad, de buscar una solución como más rápida, que eso también es muy característico del lipedema. Y eso pues también es una cuestión que tienes que modular un poquito con el paciente, porque tienes que explicarle que esto es una enfermedad crónica, que eso es muy importante. Que yo lo aplico también para la enfermedad venosa, que esto es una enfermedad que uno va a padecer toda la vida, que no es como la vesícula o como el apéndice, que tú te buscas un médico y te quita la vesícula o te quita el apéndice y te olvidas. Esto es una enfermedad que yo le digo a los pacientes que es como ir al dentista. O sea, que uno Sí, sabe que te que va a puedes padecer operar, pero tienes que seguir cuidándote toda tu vida. Una alimentación adecuada, unas prendas de todos compresión, sabemos que un vamos a padecer ejercicio. de enfermedad dental, entonces tenemos que lavarnos los dientes, no tenemos que comer dulces, tenemos que ir al dentista. Pues igual, la persona que tiene un lipedema, que tiene que oye, ha tenido la mala suerte o ha tenido la buena suerte, pues todo es relativo en esta vida, de tener unas piernas con esa singularidad, pues lo que tiene que hacer es saber que lo tiene y tratarse. Entonces, aparte de mantenerse en su peso, que eso es básico, y ya vais a hablar en otro tema, de evitar la obesidad, de intentar, en fin, buscar un tratamiento, incluso en algunos casos, últimamente se está valorando mucho cada vez más la cirugía bariátrica en determinados casos de obesidad y tal, pues el tema de la compresión es básico, el tema de la compresión y de los autocuidados, o sea, el tema de entender que esto es una cosa que la solución está en ti, que tú te puedes hacer una liposucción, que puedes ir a 28 médicos, puedes hacer muchas cosas, pero que si tú no te mantienes en tu peso, tú no usas una buena compresión y tú no llevas una serie digamos que de actividad física en tu vida diaria que te permita mantener unas piernas sanas y en movimiento y tal, pues vas a tener ese problema. Entonces, con lo que venía todo esto, con el diagnóstico temprano, yo creo que lo que hemos visto antes de los estadios, si tú consigues, consigues que el paciente se adapte a una terapia compresiva, porque el tema de las medias es otro tema que podríamos estar hablando una hora. O sea, yo que vengo del mundo venoso, yo hay un término que me encanta, que es que muchas mujeres me dicen, oiga, no, a mí no me manda usted medias, que yo soy alérgica a las medias. ¿Cómo que alérgica a las medias? No, ¿por qué? Porque es alérgica. Pues porque el primer médico que vio, que fue su médico de primaria o un especialista que la mandaron, le mandó un panty de esos de farmacia, que Sí. suelen ser unas tallas muy estándares. Manda una media circular de Claro, talla estándar y métete una claro. pierna con lipedema en una media de esa. Claro, pero bueno, pero ya no solamente pacientes con lipedema, sino pacientes con insuficiencia venosa, mujeres así a lo mejor de 1,60 m, con obesidad, que le mandan un panty de esos de farmacia que le llega a la axila y que las está matando, que no, en fin. Entonces, claro, ese mundo, la gente esa media no la puede utilizar nadie. O una media en el muslo, una mujer con un muslo triangular que se le enrolle, que le hace un torniquete. Eso es imposible de utilizar. Entonces, claro, la gente dice, no, yo que soy alérgico alérgica a las medias. No, lo que es alérgica o lo que no ha tenido buena tolerancia porque no ha sido la medida adecuada. Pero una media bien hecha, de ortopedia, con un tejido adecuado, en este caso en el lipedema, pues ya lo hablaréis, los tejidos del nudo plano, porque se adaptan mejor a la irregularidad de la piel, pues no solamente mejora la sintomatología, que es lo más importante, sino que también previene la evolución de la enfermedad. Yo estoy convencido de eso, porque esto es un tema que si tú lo tratas y lo tratas no solamente con las medias, sino con las medias, con la obesidad y con todo, seguro que la enfermedad se estabiliza. Y también, ¿por qué no decirlo? Eso digo a muchas mujeres, desde el punto de vista estético. O sea, da un contorno extraordinario. O sea, una chica con un lipedema, que a lo mejor ella no se ve bien, pero tú le pones un panty diseñado y tal, oye, pues tiene unas piernas de foto. Dejémoslo eso para un grado 1 o Bueno, así. grado 1, me refiero, sí. Muchas de las que yo veo, Sí, sí. digo, Vale. oye, pues es que tú te pones vamos, y seguro que te miran las piernas, pues porque te hacen unas piernas muy simétricas, muy tal. A lo mejor ella se la ve por más porque oye, pues el tema es Pasa que como volvemos a lo mismo, sí, tenemos a veces a nivel estético ya, esos problemas que ya. comentaba hace un momento de a nivel psicológico, de baja autoestima y Bueno, pues yo todas por eso esas se lo cosas. digo. Yo se lo Pues, digo para motivarla, porque digo, oye, sí, tú sí, tienes está unas bien. piernas estupendas. Digo, tú te pones Bueno, unas doctor, medias, te pones un panty que sea bonito, que los hay de colores, los hay sí, de textura, sin puntera, en fin, eso es un mundo, lo de la ortopedia,
lo de las medias, cuando vamos a los concursos de flebología, aquello parece el Corte Inglés, están llenos de medias. Y hay mucha variedad. Entonces, por eso es importante. El diagnóstico precoz es muy importante porque te permite pues, empezar a tratar la enfermedad desde muy joven, te permite adaptarte a unas medias y te permite pues, conocer un poquito cuál es tu contrincante para poder luchar contra él. Entonces, yo creo que sí que es importante. Bueno, doctor, le voy a hacer ahora una serie de preguntas que tenemos aquí, que están las chicas preguntando un montón de cosas. Si le parece, las contestamos así brevemente, que nos dé tiempo a hacerlas todas, ¿vale? A ver, pregunta una chica. Ha comentado que a la hora de hacer el ecodoppler, el diagnóstico depende del observador. ¿Puede concretar en qué aspectos se fija cuando hace esta eco o cuando sospecha del lipedema? Bueno, vamos a ver, depende del observador. Nosotros, el problema es que a ti te puede pedir tu médico, o, en fin, otro especialista o tu médico de primaria te puede pedir una ecografía que la hace un radiólogo y el radiólogo se va a fijar en lo que él está buscando, porque un radiólogo lo que busca fundamentalmente son las trombosis, que haya una trombosis, que haya cualquier problema en el sistema profundo. No se va a fijar en la... porque es lo que comentábamos antes, porque no... El ojo no del que mira sabiendo claro, lo que está buscando. Efectivamente. Entonces, tiene que buscar una persona que tenga interés entre la dermis y la hipodermis, si está o no está respetada, la densidad, puede medir, puede incluso hacer una elastografía, pero yo creo que esos son detalles técnicos que... ya tienen que conocer más bien los médicos. Claro, Nosotros tenemos que buscar a alguien que lo importante sepa. es que sea un médico que no le suene a chino el tema y que tenga interés en buscar y sobre todo en descartar la patología venosa, que es lo que realmente tiene más importancia. O sea, que sea una persona, y además muchas veces esas ecografías también son necesarias antes de plantear otro diagnóstico. A mí me llegan muchas pacientes de algún cirujano plástico que trata el lipedema, que antes de empezar el tratamiento o de plantearse, pues necesitan una ecografía que descarte que tenga patología venosa. Vale. Vamos por la siguiente. Dice, con respecto a lo que ha explicado sobre el lipolinfedema, ¿esa insuficiencia linfática secundaria a la obesidad? O sea, estamos hablando de que aquí no tenemos nada que ver con el lipedema. Si desaparece la obesidad, ¿se llega a corregir? Sí, al principio sí. Aquí el problema, las lesiones que no son reversibles son las lesiones de la piel. O sea, el problema de la piel es que si la piel enferma, si la piel se hace una piel tipo elefantiasis, por ejemplo, que todos hemos visto piernas de ese tipo, que eso es típico no del lipedema, sino del linfedema, que son mujeres que tienen ahí pues una piel que semeja a la piel de un elefante, más gruesa, con una especie de pliegues circulares. Eso, claro, pues si el paciente pierde peso, pero ya la piel ya se ha llegado a su nivel, esa piel no empeorará, pero tampoco va a mejorar. Pasa igual con la patología venosa. Si aparece una mancha, esa mancha pues puede ser que no vaya más o se puede aclarar, pero no va a desaparecer. O si aparece una úlcera, va a quedar una cicatriz. Entonces, eso es reversible en tanto en cuanto la piel no esté enferma. Si hay una fibrosis, la fibrosis de la piel ya no regresa. Dice, me han diagnosticado 2 médicos de lipedema. Uno de ellos es un cirujano cardiovascular en Murcia, que no voy a decir el nombre porque, bueno, ahora no procede, pero no me duele. ¿Eso significa que no es grave y puedo esperar a la cirugía? Bueno, pues al principio yo creo que uno de los factores más importantes que hay es el factor de la clínica. De hecho, hay algunas clasificaciones que consideran el dolor como un dato clínico para considerar que existe un lipedema. El problema es que puede doler más adelante, o sea, porque la aparición de la clínica puede desarrollarse con un cambio hormonal. Entonces, puede ser que ahora mismo no tenga clínica y en un futro sí que la tenga. Entonces, yo, ante unas piernas así sospechosas, yo siempre aplicaría como tratamiento. Bueno, aplicaría. O sea, es que tratamiento estamos hablando de hay un nivel de tratamiento. Yo no me refiero a la liposucción. No, hablamos del tratamiento conservador. Control del peso, control del peso adecuado. Pues es un tema que también es muy polémico porque muchas veces, claro, el tema de la dietas estas rápidas, tipo yo-yo y tal, pues hacen eso, pérdida de peso transitoria con un rebote. Entonces, esa muchas veces, pues el tema, cada uno tiene mala experiencia, ¿no? Yo me refiero a un control bien llevado por una nutricionista, un endocrino y con una buena terapia compresiva, con un buen fisio que... Otro tema, por ejemplo, que no hemos hablado es el drenaje linfático. Claro, el drenaje linfático, sí, ahora hay que anotarlo, que lo han preguntado por ahí. El drenaje linfático manual ha pasado de ser nosotros mismos, nosotros somos los que hasta hace muy poquito tiempo también éramos de los que pensábamos que en todas las piernas había que drenar. Pero cuando te pones a observar, dices, joder, es que es verdad, si es que aquí no hay edema, ¿qué vas a drenar? O sea, si no hay líquido.
Pero bueno, lo que pasa es que el Pero sigue contacto... formando parte Sí, yo creo que de sí. lo que hasta ahora conocemos como tratamiento post-calor. Yo creo que la terapia física, o sea, buscarte un buen fisio que sepa, pues sepa descongestionar la pierna, que sepa, pues eso yo no, a lo mejor no es porque te elimine el líquido, porque no va a ser tan eficaz como puede ser en un linfedema, que en un linfedema bien hecho te haces un masaje y te tienes que ir al cuarto de baño a hacer pipí porque Claro, has es metido todo. 2 litros de agua en el torrente sanguíneo. No, pero sí que puede ser de ayuda para el control sintomático y sobre todo para tener, pues digamos que un mantenimiento, para decir, oye, pues yo por lo menos me hago algo activo en lo que yo tengo, o sea, no, no estoy yo solo, o sea, alguien que me ayude. Y para eso yo Vale. creo que un fisio viene muy bien. Venga, pues vamos por la siguiente. Dice la chica, teniendo lipedema y además obesidad, Mm. ¿sería recomendable hacer una reducción de estómago? Sí, por ahí van las últimas tendencias. En fin, incluso ahora hay hay un consenso que se va a hacer muy popular próximamente, que se ha publicado en una revista muy prestigiosa, que también está propiciado por la escuela alemana, donde ellos defienden bueno, hombre, no es que nieguen que exista el lipedema, pero ellos piensan que la enfermedad importante es la obesidad y que lo primero que hay que hacer depende. O sea, estamos hablando de grados de obesidad, pero con un Claro, IMC, pero también hay gente con lipedema normal. claro, efectivamente, estamos hablando de gente que tenga las dos cosas, pero personas que tengan un IMC mayor de 35, el tratamiento de entrada, y no digo ya de IMC mayor de 40, es la cirugía. O sea, es que la cirugía bariátrica, y yo también soy cirujano, aunque yo no haga cirugía bariátrica, pero provengo de la cirugía digestiva, ha pasado en unos años de ser una aventura. Yo me acuerdo de las primeras cirugías bariátricas que se hacían, en la Risaca, en el Morales, que era cirugía abierta, era una cirugía que había que hacer un puñado de cosas y incluso hubo algunos casos que no fueron bien y era una cirugía tremenda. Y hoy en día, o sea, como si fuera, no digo quitar una vesícula, pero los cirujanos han cogido mucha experiencia y es una cirugía pues que el paciente está ingresado un par de días y bueno, pues hombre, tienes que hacer más cosas porque luego hay una serie de adaptación en cuanto a alimentación, tienen que ser pacientes que tengan una evaluación previa, pero el paciente te cambia la vida, es que te cambia la vida en todo, te cambia la vida en la tensión, en la diabetes, en la insuficiencia venosa, probablemente en el dolor de piernas y en el lipedema. O sea, yo creo que a lo mejor no es suficiente para eliminar el lipedema, pero muchos lipedemas muy sintomáticos mejorarían mucho, mucho si se hiciese. Ahí el tema está en qué hacer con los pacientes que no tienen tanta obesidad. IMCs en torno a 30 o por debajo de 30, que claro, ahí el tema es que ya la indicación es un poco más, pero la escuela, pero la nueva tendencia, el nuevo paradigma valora cada vez más la obesidad. O sea, el tratar la obesidad como o tratar el lipedema junto con la obesidad, teniendo presente que la obesidad es la enfermedad más importante de las dos, porque el lipedema puede no gustar, puede ser sintomático, pero del lipedema no te mueres. Pero de la obesidad te va a empeorar el lipedema, vas a tener una evolución mala, te van a fracasar los tratamientos que te hagas y encima de todo pues vas a tener un susto cuando tengas ciertos años. O sea que la obesidad hay que tratarla. Vale, aquí el doctor nos acaba de hablar de cuando hay lipedema y obesidad, ¿vale? Sí, Y luego, a ver, otra pregunta. Dice la chica, apretando un poco cualquier zona de la pierna, ¿debe de aparecer dolor para tratarse del lipedema? es que eso es muy variable. Eso es muy variable. Eso depende de cada paciente y depende de... Yo diría que lo que hay es una hipersensibilidad. O sea, lo que hay es unas piernas que yo creo que más que sea un punto concreto es que son unas piernas que estás incómodo con ellas, que la ropa vamos, yo no tengo lipedema, pero por lo que cuentan Yo, los yo pacientes... quiero poner un ejemplo, Sí, a mí al menos me pasaba, sí. y es una de las cosas que he leído mucho en artículos, y es lo que llaman las pisadas de gato en inglés. Y es que yo al menos tengo gato y cuando me pasaban los gatos por encima de las piernas, yo tenía bastante dolor y era un dolor al tacto, no en un sitio en concreto de la pierna ni en toda la pierna, es que al tocarte, pues te duele y no debería, claro. Claro. Ahí hay un cuadro hay una hiperalgia, que eso también ocurre en muchas enfermedades crónicas, pacientes que tienen también hernias discales y que tienen artritis, que hay un cuadro de irritación, porque tampoco a esto no se sabe cuál es la causa, porque duele. Parece que hay un problema de inflamación, se han medido mediadores químicos en la grasa y se sabe, y de hecho el mecanismo de acción de la compresión, ya que no hay edema, no es eliminar el edema, sino es eliminar esa inflamación. Se ha visto que el uso de una terapia compresiva adecuada
Eso pues se sabe ya por la patología venosa y en estudios que se han hecho en sujetos sanos, por ejemplo en deportistas, se ha visto que si el deportista hacía actividad física con una media, con una compresión adecuada, pues tenía menos inflamación, menos lesiones, menos recuperación. Pues, Y todo la está compresión aplicado. reduce el dolor, ¿eh? Para la que tenga lipedema y esté empezando y no sabe si planteárselo. Una Claro. buena media plana reduce la Sí, sintomatología. sí, claro. Entonces parece que el tema está. Entonces parece que lo que hay es una hipersensibilidad, hay una hiperalgia. Entonces, pero, claro, pero cada uno lo puede manifestar De una de una manera. manera distinta. Claro, eso es difícil. Y bueno, luego tenemos una última pregunta, Mm. que ya, no, ya lo vamos a dejar con esta, que dice una chica, ¿considera que después de la liposucción WAL podría quedar daño vascular permanente? Yo ahí no tengo experiencia. Yo he visto pacientes que se han operado y que han venido después de la operación y yo no le he visto ningún problema. Yo Es creo que que no le veo yo relación, pero claro, no, como... vamos a ver, las venas no son tan problemáticas, las venas son unas estructuras que lo más que puede pasar es que se rompan y que te hagan un hematoma, vamos, que si las tocas y les das una paliza, pues se rompen y te hace un hematoma que luego pues queda feo durante un tiempo, pero se reabsorbe. O sea que, y venas hay muchas, no es como las arterias son tuberías únicas, que si a uno se le obstruye una arteria en la pierna, pues hay que cortarle la pierna. Pero la vena no, las venas son como una especie de circuito de red que tienen muchísima comunicación entre ellos, entonces pues no hay ningún problema. Lo que sí que veo es que si el paciente tiene una varices importante o tiene una hipertensión venosa por insuficiencia venosa, pues yo creo que la liposucción va a ir peor. De hecho, el cirujano plástico, si es inteligente, pues imagino que no lo hará o lo hará de Sí, es manera una de las distinta cosas y que tal. te miran. Te Claro, piden siempre un pero no ecodoppler tiene para ver por qué que no haber un tenga daño. varices. Yo a lo mejor me daría más miedo, si que tampoco sé la probabilidad, porque yo no soy experto en eso, un daño neurológico. O sea, porque cuando tú haces, hay determinados nervios, en la pierna es menos, en el muslo es menos frecuente, es más frecuente abajo en la pierna, pero hay determinados nervios que son sensitivos, incluso algunos que tienen un componente motor, que si lo tocas puedes quedarte a lo mejor con alguna molestia después, pero imagino que los cirujanos plásticos cuando hagan la liposucción pues irán a un territorio donde no estén esos nervios, que eso nos pasa a nosotros los cirujanos vasculares que intentamos huir de esos nervios para no tener problemas. Yo creo que no, que esa pregunta bien hecha en la cirugía no tiene que tener ningún problema. Vale, perfecto. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias por Nada, haber estado a hoy aquí con vosotras, nosotros. Rosita. Le damos las gracias, de verdad. Ha sido un placer tenerlo aquí y que abra este ciclo de actividades. Muy bien. Pues nada, pues Y estaré, que, seguiré y participaré y a ver si hago alguna pregunta también, ¿de acuerdo? venga, perfecto. Bueno, Pues muchísimas gracias, nada, de doctor.